Vamos y te damos gracias porque Él estuvo entre nosotros como un hermano, una familia que con cariño nos trataba y podíamos vernos para gozarnos en la comunión de nuestro Señor Jesucristo. Rogamos tu ayuda, oh Padre, en esta tarde para la exposición de tu palabra. Ayuda a los hermanos que han de levantarse para comunicar el sentir que hay en cada corazón. Encomendamos a nuestra hermana Leila para que tú le consueles a sus hijos, que les des la comprensión de lo que tú haces, todo está bien. Que hombres como nuestro hermano Fausto, creemos que él entendió tu palabra. El Señor dijo a los discípulos que a los que le seguían debían dejar muchas cosas con tal de agradar al Señor Jesucristo. El Fausto dio muestra de que para él lo más importante, por encima de las demás cosas, estaba el Señor Jesucristo y su obra, amando a su pueblo. Encomendamos el culto en tus manos y lo que resta en cuanto al velorio en esta tarde, por la noche y mañana, las primeras horas del día, hasta llevarlo para ponerlo en el cementerio. La venida del Señor, su promesa no está lejos de cumplirse. Los muertos en Cristo resucitarán. El Señor le dijo a Marta, para consolarla con toda propiedad, tu hermano resucitará, y estamos convencidos plenamente que nuestro hermano va a resucitar primero que los que estamos vivos en esta hora. Encomendamos todo en tus manos, dándote nuestras gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El culto está bien. Vamos a cantar una estrofa del himno 541. Y buenas tardes para todos. Himno 541. Vamos a cantar la primera estrofa porque es en Cristo nuestro Señor que tenemos todas estas cosas. Y por eso es que en Él nos gozamos, en Él esperamos y estamos tranquilos porque estamos en el Señor. Hay aquí entre nosotros muchas personas que aún no tienen a Cristo y por lo tanto queremos, pues, en el nombre del Señor y a la luz de la palabra de Dios, recomendarte o señalarte a este que puede traer para ti todas las bendiciones que Dios tiene para el ser humano, pero solamente están en Cristo Jesús. Recibiéndole a Él tendrás todas estas bendiciones. Vamos a cantar la primera estrofa del 541 que dice: en Cristo amor abunda, en Él hay redención, en Él maná diario, en Él consolación, en Él hay paz y gozo, en Él tranquilidad, en Él salud completa, en Él serenidad. La primera estrofa del 541. En Cristo amor abunda, en Él hay redención, en Él maná diario, en Él consolación, en Él hay paz y gozo, en Él tranquilidad,
es un gran honor en él, sublime Salvador. Vamos entonces a las Escrituras, la palabra de Dios. Dice la Biblia de ella misma que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que la palabra de Dios es suficiente para todos y cada uno de los que estamos aquí. Los que necesitan consuelo, los que necesitan salvación, los que necesitamos ánimo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso confiamos en ella. Vamos a leer algunos versículos que nos hablan de la esperanza. Y pudiéramos preguntarnos cuál es su esperanza, amigo, que no es salvo. Porque si le preguntamos a los creyentes cuál es su esperanza, nuestra esperanza es Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer algunos versículos comenzando en el versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Seguridad, protección, esperanza en Él. Dice la Biblia, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, está hablando a creyentes, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Oye, pero qué esperanza tan gloriosa. Esta esperanza la tiene el que es hijo de Dios. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que si usted no ha creído en el Señor Jesucristo, no es hijo de Dios. Usted es una criatura de Dios, ciertamente. Necesitas creer en el Señor Jesucristo. Todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, a estos Dios le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted no es hijo de Dios y si no ha recibido a Cristo como su Salvador y como su Señor, no es hijo de Él y tampoco tiene esta esperanza de estar con el Señor, de verle cara a cara, de vivir eternamente con Él. No tiene esta esperanza. Y mira lo que dice el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en el Señor Jesucristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La esperanza del creyente relacionada con su santificación. El creyente que tiene esta esperanza en el Señor se purifica así como Él es puro. Y tantísimas veces escuchábamos a don Fausto animándonos a la santidad, a la pureza, a la piedad. Y dice la Escritura que sin ella ninguno verá al Señor. Señor, nos ayude a los creyentes que tenemos esperanza de vida eterna, tenemos esperanza de estar con Él. El que tiene esta esperanza en el Señor se purifica. Hay una consecuencia allí, especial para el creyente. Esperamos al Señor, somos hijos de Dios, queremos verle, queremos estar con Él. Bueno, esa esperanza nos motiva, nos anima, mientras estamos en este mundo, a santificarnos. ¿Sabe qué dice la Escritura? El apóstol Pablo, hablando en muchas partes, en muchas cartas, uno de sus temas favoritos era eso, que debemos estar separados,
que debemos santificarnos. Esta es la voluntad del Señor, vuestra santificación, dijo el apóstol. Y nosotros, hermanos, el Señor nos ayude, pues, para que procuremos ser santos, como el Señor es santo en primer lugar. Pero si hay algo que nos motiva también a nosotros, los que estamos aquí todavía en la tierra, que el Señor no nos ha llamado a su presencia, también hay algo que nos motiva, el ejemplo de hombres como este hombre guerrero, que fueron santos para Dios, que en su vida notábamos aquella separación de todo aquello que no agrada a Dios para aplicarse a las cosas de Dios. Señor, nos ayude, pues, a aquellos que somos hijos de Dios y que tenemos esperanza en el Señor Jesucristo, nos purificamos así como el Señor es puro. Señor, nos ayude. Pero vamos a leer un versículo que nos indica una triste realidad de algunos que no tienen esperanza. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Hay hermanos que han dormido en el Señor, han muerto con el Señor. No hay ignorancia en las Escrituras. El Señor nos ha hablado claro con respecto a lo que va a suceder con los hermanos que ya han partido. Y la Biblia dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay otros que no tienen esperanza. Y en esta tarde queremos hablarle al corazón de ustedes. Ustedes que no son salvos, no tienen esperanza. Y dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, fíjese, creemos que Jesús murió y resucitó. Ahí está la base de nuestra salvación. Por eso es que el apóstol Pablo decía claramente, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Si usted nos pregunta a nosotros los que somos salvos, ¿y cuál es vuestra esperanza? Pero nuestra esperanza es Cristo, porque Él murió por mis pecados, pero Él resucitó al tercer día para nuestra justificación. Allí está. ¿Ya usted ha creído que Cristo murió por tus pecados? ¿Ya usted le recibió a Él como su único Salvador personal? Si no lo has hecho, no tienes esperanza. Más bien la Biblia dice que estás perdido y que vas caminando rumbo a la condenación eterna. No hay esperanza en tu corazón porque no tienes a Cristo. Pero si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Ahí está la esperanza. Nuestros hermanos que han partido, nuestros hermanos que se adelantaron, porque el Señor en su soberana voluntad los ha llevado a su presencia. Pero no se ha terminado el asunto allí. No es que en el Señor tenemos esperanza de una vida eterna. Y sabe cómo decía el apóstol, que a pesar de que estemos pasando por aflicciones, por diferentes pruebas, bueno, nuestra esperanza es segura. Ponemos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y nuestro ánimo se levanta, porque Él es victorioso. Y porque Él vive, nosotros también viviremos con Él, pues Él venció la muerte. Aquel que murió en la cruz en el Calvario por nuestros pecados, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hemos creído en Él. Él llevó el juicio de la ira de Dios por nuestros pecados. Él pagó. Él pagó. La redención está hecha. La reconciliación para el triste pecador con Dios ya está hecha.
Y el Evangelio invita al hombre que no tiene esperanza, que es enemigo de Dios, que no ha creído en el Señor Jesucristo. El Evangelio lo invita: reconciliaos hoy con Dios. Señor te ayude, amigo. Tú que no tienes esperanza porque no has puesto tu fe y tu confianza en el Señor Jesucristo, hoy puedes hacerlo. Hoy puedes creer en el Señor Jesucristo. Entonces, la esperanza relacionada con nuestra satisfacción. Estamos satisfechos en Él. Con razón dice la Escritura que en Él estamos completos. Y por eso hemos cantado: en Cristo amor abunda. En Él hay redención, en Él hay alimento para el alma. En Él hay paz, en Él hay vida. En Él hay serenidad, en Él hay tranquilidad. Y así es cada uno de nosotros, los que somos creyentes, que sin duda, como dice el mismo Señor, en el mundo tendréis aflicción. Hay aflicciones, hay pruebas, hay dificultades, hay adversidades, pero nuestra esperanza está en Cristo. A pesar de todo eso, el Señor Jesucristo pudo decir: pero confiad, yo he vencido al mundo. Él es victorioso. Nuestro bendito Señor y Salvador no solamente ha vencido al mundo, sino que ha vencido al pecado mismo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en la cruz, en el Calvario, Él ha logrado la libertad cuando derramó su preciosa sangre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos sido libres. El Señor Jesucristo venció al mundo. El Señor Jesucristo venció al pecado. Pero el Señor Jesucristo venció al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Lo venció. Estamos seguros en Él. Pero el Señor Jesucristo venció la muerte. Era imposible que el sepulcro y la tumba retuviese al Hijo de Dios. Desde la tumba subió y triunfante Él resucitó. Hemos confiado en uno que vive según el poder de una vida indestructible. Amigo mío, amiga mía, en esta tarde no le tienes a Él, no tienes esperanza. Por favor, detente en tu camino. Un último versículo para terminar. Eclesiastés capítulo 9 y versículo 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Si hay un hombre, quienes le conocimos de cerca, que tenía amor por las almas perdidas, era este hombre que ya está con el Señor, nuestro amado siervo del Señor, don Fausto. Cuando predicaba el Evangelio, lo predicaba con el alma. Amaba a su Señor. Muchas veces le escuchamos expresar: ¿sabe qué es lo que más queremos? ¿Sabe qué es lo que más anhelamos? Ver al Señor. Eso lo expresó muchas veces. Y cuando predicaba el Evangelio a los que no son salvos, se sentía en su voz, en su alma, un verdadero amor intenso allí. Traía a la persona allí cerca de la cruz de Cristo. Le hablaba del pecado, le hablaba de la redención, le hablaba de la obra de Cristo en la cruz, en el Calvario. Predicador, evangelista, un hombre que Dios lo utilizó para que muchos escucharan el glorioso evangelio de la salvación. No dudamos que en esta reunión hay muchas personas, familiares, parientes, vecinos, que le conocieron, y no dudamos de que les predicó el evangelio. Ya el hombre se fue, está en la presencia de Dios, ahí está en las manos de su Señor.
No hay un lugar más hermoso para el creyente que estar con su Señor allá en el cielo. Eso sí nos consuela. Eso sí nos consuela. Nuestro hermano está con su Señor. Realmente, aquí abajo en la tierra, bueno, nosotros seguimos batallando. Seguimos confiando en el Señor. Y el mismo Señor que le dio a él la fuerza para el servicio, el mismo Señor que le dio a él la fuerza en medio de las aflicciones, el mismo Señor que lo llamó a su presencia, es el mismo Señor que está con nosotros, con su amado pueblo, con la hermana Leila, con los hijos de nuestro hermano amado, con los hermanos de los Flores. Es el mismo Señor que se encarga de fortalecernos. Es el mismo Señor que se encarga de consolarnos. Es el mismo Señor que pronto viene. Estamos esperando ese llamado. A la final trompeta, Él vendrá para reunirnos en el aire, encontrarnos con nuestros hermanos que ya se han ido, transformados. Este cuerpo de la humillación nuestra será transformado y tendremos un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya para estar siempre con el Señor. ¡Qué bendita esperanza! Estamos esperando desde los cielos al Señor. ¿Usted qué está esperando? Aún hay esperanza para aquel que está entre los vivos. Acuérdese, hay esperanza hoy, para mañana no sabemos, tarde o temprano. Usted también tendrá que estar allí en un féretro, porque la paga del pecado es muerte y todos somos pecadores. Y la vida del hombre es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Aprovecha que en esta tarde estás con vida. Aprovecha que estás escuchando el glorioso mensaje del Evangelio. Aprovecha el tiempo de salvación. Hay esperanza para ti hoy. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. La esperanza relacionada con la santificación. El creyente se santifica porque la esperanza del creyente es el Señor Jesucristo. Y así como Él es puro, así quisiera ser yo también. Señor, nos ayude. La esperanza relacionada con la satisfacción. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos en Él y estamos completos y satisfechos. Mi copa está rebosando, podía decir el salmista. Pero la esperanza relacionada con la salvación. Aún hay esperanza para aquel que está entre los vivos. Usted que no es salvo, usted que no tiene a Cristo en su corazón, aprovecha la oportunidad que Dios te brinda en esta tarde. Echa mano de la vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que Él prospere su palabra. Amén.